Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es. Guayas, el lugar donde la naturaleza convive con la aventura. Lugares fascinantes, donde las emociones van a toda velocidad. Guayas es aventura, es naturaleza, es una provincia extrema. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Qué bonito ver renacer Guayas. Autorización número 01271. CNE, Elecciones Generales 2021. Bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, queridas amigues, todo lo que quieran. Nuevo castigo divino preelectoral, un castigo ya a las puertitas de las elecciones de segunda vuelta. Estamos a la vueltita, se empieza a calentar el ambiente y venimos a discutir de muchas cosas, pero también principalmente de política. Quiero agradecer marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Cooperativa Andalucía, muchas gracias. 50 años en el mercado, una de las principales y más solventes cooperativas del país. Acuarela de Uribe Schwarzkopf, que se levanta en Cumbayá. Aceite Rica Palma, fría tus machistas, con aceite Rica Palma. Seguros Confianza, muchísimas gracias por confiar en este espacio. Vino Navarro Correa, el Correa que no intoxica. Cerveza Latitud 0, 100% Moslaca, que la tengo en cambio por acá. También, ahora en marzo, si estás buscando auditores externos, no dudes con Ecovis y tendrás tus informes siempre a tiempo, de manera personalizada. Ecovis.com.es, anda donde los expertos. Videos Oriental también en sus presentación de rapidito en vaso ecoamigable a 75 centavos, tapa amarilla. Una delicia. Y además también hago la bienvenida a este nuevo producto que si tomas colágeno, que no te vean la cara de pendejo, toma colágeno hidrocolágeno hidrolizado, colágeno hidrolizado, calidad que se nota. No te dejen ver la cara de pendejo, compra el colágeno de verdad. Para que te mantengas en movimiento y disfrutes la vida. También Smile Design, la clínica dental más importante de la ciudad de Quito. También no lo duden. Y por último también, si es que no se me queda nadie más, agradecer también a Prefectura de Guayas, que en Guayas tus emociones viajan a toda velocidad. Descubre las actividades, rutas y deportes extremos que esconde esta maravillosa provincia. Visita Guayas y síguelos en @visita Guayas. La semana anterior, en realidad finalizando la semana anterior, creo que no me queda nadie más, finalizando la semana anterior hubo, Cuscuy, el emprendimiento de mi mujer. Ella paga las cuentas, así que sigan a Cuscuy, compren sus productos, sigan Arauz de esto de vivir. Así que, por favor, sigan a Cuscuy. Gracias, Nando. La semana pasada, finales de la semana pasada, ustedes recordarán, quienes son tuiteros, quienes no, mejor, hubo una polemiquilla importante en redes sociales, especialmente en Twitter, lógicamente. Si tú tienes Twitter y no te enteraste, déjase. Deja, vas a entrar en ese mierdero, bro. Quédate ahí, tranquilo, disfruta la vida. No tienes por qué envenenarte. Pero esta entrevista estaba pactada muchos días atrás, incluso semanas atrás, tanto así que hubo una confusión en el viernes de la semana pasada. A esta, pues nos acompaña hoy día Jorge Ortiz, uno de los periodistas más reconocidos y reputados de este país, quien tiene el análisis político, uno de los análisis políticos más sesudos y acertados de este país también, y había sido y ha sido invitado a este programa para analizar precisamente la coyuntura política. Y ustedes recordarán que también hace 4 años él tuvo la visión, por más de que estamos aquí a veces con tarotistas y tal, nadie ha acertado como acertó en su momento qué pasaría con Lenín Moreno antes de que gane la presidencia y cuál sería el rol de Rafael Correa.
Vamos a luego presentarles el video de aquellos días. Pero la coincidencia mundial es de que a finales de la semana pasada, también en un castigo divino anterior, se viralizaron unas imágenes de dicho encuentro entre Jorge y este modesto servidor, en el que han sido recibidas por la comunidad, especialmente por las mujeres, como ofensivas. Así que, Jorge, bienvenido a esta coincidencia histórica, obra sensei de la misoginia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Luis Eduardo. Sí, la semana pasada me equivoqué, vine el viernes. Eso. No podemos chocar las copas, pero a la distancia, sí, eso. ¿Viniste Saludos. el viernes anterior? Vine el viernes anterior porque tenía otra cosa y entonces equivoqué las fechas, pero además llovía. Y tuve que dejar el auto como a 4 cuadras. Yo estaba en Loja y me dicen, sí, oye, pues, aquí está Jorge Ortiz. Yo no, me quiero morir. Jorge, que somos unos cavernícolas, misógenos, básicamente lo peorcito que hay en la tierra. Así nos dijeron la semana pasada. Uh-huh. Sí, se referían, pues, según vi a un comentario que hicimos en un programa anterior tuyo. Imprudente. Reconozco que no debía haber hecho ese comentario. Pido las disculpas más sentidas y más sin reservas a quien se haya sentido ofendida, y en realidad pues fue desatinado, innecesario hacerlo. Era quizás el momento político, pero en fin, ya pasó. Quienes me conocen, y son muchos quienes me conocen, saben que yo de misógino, cero. Y quienes me conocen saben también que yo de callarme, cero. Y por eso, pues así como le pido todas las disculpas a quien haya sentido ofendida, empezando desde luego por la doctora Aguiñaga, porque era innecesario ese comentario. Dije que no había visto ese video y nos reímos algo del asunto. Ahora con el tiempo lo ves como un error. Sí, innecesario. Sobre todo podríamos haber hablado de otras cosas. La señora Aguiñaga tiene en su historia política temas verdaderamente graves, como unas losas en la Contraloría por muchos millones de dólares, como para preocuparnos de ese video, que además, insisto, ni siquiera lo vi. Pero por eso le pido disculpas a la doctora Aguiñaga. Pero eso te decía... La economista Viteri también se sentía ofendida por otro comentario. Pero no fue un comentario mío, fue que conté una cosa que dijo alguien con respecto a ella. Pero nos reímos un poquillo. No reímos un poquito, no debía haber contado esa anécdota, que en realidad era ofensiva, y también para la economista Viteri, pues van mis sentidas disculpas y sin reservas. Pero así como digo que quienes me conocen saben que yo de misógino cero, también saben que no me callo. Y por lo tanto le voy a decir a la doctora Aguiñaga, después de haberle pedido mis disculpas, que hubiera esperado que ella reaccione con semejante virulencia, entendible, comprensible. Pero así como nos dijo a nosotros cobardes, le debió haber dicho cobarde unas 50 veces a Rafael Correa. Porque entiendo que la doctora Aguiñaga pues no se alinea en la fórmula esa de que marido es que pegue no más. Entonces, si Correa es que diga no más, si patrón es que diga no más. Porque estaba entrando en... Me está llamando Rafael Correa hoy. Espero que no sea. Y aquí hay una de las palabras, algunas de las expresiones utilizadas por Rafael Correa contra las mujeres. Mujer falsa, mediocre, gordita, horrorosa, sesgada, pseudoecologista, mentirosa, manipuladora, fracasada, mujer que miente todo el tiempo, muñequita de pastel, pobre señora, neuróticas de siempre, malcriada, soberbia, desquiciada. Mejor veámoslo, producción, pongan ahí un videíto de resumen que el propio Rafael nos recuerde cómo la revolución trata a las mujeres. Ajá. Veámoslo. Esta semana se celebró el Día de la Mujer y el gobierno de la 35 hizo un lindo evento para celebrar el Día Internacional de la Mujer e invitarlas a todas a votar todito 35. No viene la Chilindrina. ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron este par de dos? Bueno, pero en realidad ese par de ambitos no le hicieron nada a la Chilindrina, pero María Antonieta de las Nieves en realidad tuvo suerte, porque según un informe del Observatorio de Medios del Ecuador, solo en las sabatinas de entre 2013 y 2015 existieron 95 agresiones a mujeres. Era la piragua de Guillermo Trujillo, era la piragua, era la piragua.
Y con ustedes, el top 10 de las mujeres más agredidas en Sabatinas. En el puesto número 10, María Paula Romo con 4 agresiones. En el puesto número 9, Elsie Monge con 5 agresiones. En el puesto número 8 tenemos a Natasha Rojas con 5 agresiones. En el puesto número 7, Marta Roldós, 6 agresiones. En el sexto lugar encontramos a Esperanza Martínez, 6 agresiones. En quinto lugar, Tania Tinoco, con 6 agresiones. En el cuarto lugar, María Josefa Coronel, con 9 agresiones. El tercer puesto es para Mary Zamora, con 9 agresiones. El segundo lugar, Lourdes Tibán, 11 agresiones. Y con ustedes, la mujer más agredida en Sabatinas, Cintia Viteri, con 12 agresiones. ¿Pero qué son las agresiones? Son joyitas como estas. Y lo que pasa es que Cintia no sabe pues nada de economía. Entonces cuando me preguntan, esta señora tiene que no hable economía, o sea, queda mal, que hable cualquier cosa. Que hable, por ejemplo, de maquillaje, refiriéndome a ella. O esta joya. Nunca ha sido muy inteligente Tania Tinoco, pero nunca ha sido muy inteligente ni simpática, pero bueno. Estos son algunos ejemplos de esta revolución que tiene alma de mujer. Pero otro informe llamado Rafael Correa, 9 años de violencia contra las mujeres, presentado el año pasado por la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, asegura que durante ese tiempo existieron 180 agresiones a las mujeres del país. Ahí se recuerdan lindas frases como estas. No sea malcriada, hágase a un lado, no sea majadera. Rafael Correa. Yo prefiero la mujer que parece mujer, y yo creo que las mujeres prefieren a los hombres que parecemos hombres. Rafael Correa. Ciertas feministas fundamentalistas proponen igualdad toda. Yo no puedo dar de lactar, pues. Rafael Correa. Yo no sé si la equidad de género ha mejorado la democracia. Lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente. ¡Qué asambleístas que tenemos! Guapísimas. Corcho, hay que aumentarles el sueldo. No tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas. Dios mío. Rafael Correa. Cuánto romance, cuánta educación, cuánta cultura. Y por eso ahora el aparato de propaganda nos dice: Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Simón, ahí nos vemos mejor. Y así es más o menos, es verdad, existe este doble estándar, pero eso tampoco justifica, y ahora voy a hablar por mí también, porque luego de putearlo a Jorge, se vinieron a putearme a mí, candela mucho más a mí que a ti, porque vos tienes la ventaja de no tener Twitter. Esa es una estrategia, es una estrategia para... Es un gesto de sabiduría. Claro, yo algún día quisiera tener esa sabiduría. Y yo también luego ofrecí disculpas, yo luego respondía al mensaje de Aguiñaga con argumentación política, porque me parecía que por ahí... Yo vi el video y la queja de Aguiñaga como una estrategia política que lo terminó siendo, creo yo, porque te remata con una solidaridad y un abrazo del candidato Arauz para lograr una victimización y una empatía generalizada, pero eso no quita de que sí, los comentarios fueron desatinados. Cuando lo hicimos, en su momento no parecía. La audiencia en el bar tampoco lo recibió mal aquella noche, y una vez más ofrezco disculpas no solo a la doctora Aguinaga, sino a toda mujer y hombre también que se haya sentido ofendido por ese comentario, por cualquier otro comentario. Este es un modesto y sencillo comunicador que seguramente comete no ese, sino muchísimos errores a lo largo de su carrera. Y yo también, seguramente he cometido muchísimos. Y por eso quiero también pedirles disculpas a todas las asambleístas que fueron ofendidas muy duramente por el presidente de la República de entonces, cuando dijo que yo no sé si la equidad de género mejora la democracia. Lo que sí sé es seguro que ha mejorado la farra de manera impresionante. Me contaron unas piernas y unas minifaldas impresionantes, guapísimas las asambleístas. Creo que entre estas asambleístas estaba también la doctora Aguiñaga. En ese tiempo era sumisa. Era sumisa. Claro, claro, por eso me preocupa que haya caído en la fórmula esa de patrón es pegue nomás o marido es pegue nomás, porque cuando Rafael Correa decía estas cosas de ella, como que le parecían bien, se reía, le aplaudía, nunca le dijo nada, y ahora en vísperas de las elecciones saca ese video.
Así es que mis disculpas, doctora Guiñaga, y mis felicitaciones por su habilidad política para usar ese video justo cuando le conviene y hacer olvidar a tanta gente todas las expresiones duras contra usted que dijo Rafael Correa y contra muchas mujeres. Y usted se las tragó sin decirle una palabra. En fin, habilidad política, pero también... Sí, yo también piqué ahí como pendejo. En el Evangelio hay las palabras exactas. Mateo dice, tomando palabras de Cristo, por supuesto, dice, hipócritas, cínicos, sepulcros blanqueados. Pero, a mí me suena algo así, Pero más allá de ella, yo también lo que vi, Jorge, fue una indignación justificada de muchas mujeres y hombres, lógicamente, pero también un puritanismo generalizado en las redes sociales, unos rectores de la moral pública que se multiplicaban como el maná ayer y la semana pasada en redes sociales. Esta nota también ¿siempre ha sido así o es una cuestión de las redes sociales? Bueno, no tengo la mejor de las opiniones de las redes sociales, por eso las evito. Creo que lamentablemente el mundo de hoy ha caído en lo que Mario Vargas Llosa definía como la civilización del espectáculo. Nos quedamos en la forma, en la apariencia, en las luces y no vamos a lo profundo. Es evidente que hoy un tratado de filosofía o de teología o un libro de historia hecho a lo largo de años con mucha reflexión, con mucha investigación, cero trascendencia. Y un meme que tenga un poquito de gracia explota. Pero cuando alguien la cagaba en medios hace 20 años, ¿se armaban escándalos? Sí. Pero ¿cómo se multiplicaba el escándalo? Yo digo, porque ahora un tweet, ya estás 1000 compartidos, ya te odia todo el mundo. Pero antes, ¿cómo? Muchísimo menos, por supuesto. Pero la forma de expresarse de la gente más indignada, más extrovertida, eran las paredes, ¿no? Te insultaban ahí en las paredes alguna cosa. ¿Y ponían alguna vez Ortiz Vales Paloma o alguna cosa no así? tanto como eso, no, pero te ponían, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, Ortiz vendido, Ortiz traidor, Ortiz cualquier cosa. ¿Y cuando ves esos grafitis, qué reacción tenías? Generalmente decía, bueno, ¿y por qué esto? Porque yo creo, seguramente también en esto estoy equivocado, pero yo creo que siempre he actuado de buena fe como periodista. Nunca he defendido intereses torcidos, intereses ocultos, nunca he recibido un centavo por fuera de mi salario, que siempre además han sido salarios bastante modestos, y he vivido de eso. Por suerte me gusta la austeridad, soy un hombre de vida austera. Y entonces decía, ¿por qué interpretan malas cosas y por qué tratan de distorsionar una labor en que uno puede equivocarse? Pero no para que lo insulten de esa manera, que le quieran descalificar en lo personal, ¿no? Porque yo creo que lamentablemente la opinión pública se va volviendo cada día más intolerante y agresiva. Y yo estoy de acuerdo que quienes hacemos trabajos públicos estamos sujetos al comentario público, pero un comentario que tenga razonamiento, no insultos. Ahí en Twitter hay un par de MMB, si es que les encuentro en la calle les saco la puta madre. Exacto. Tal y cual, maricas y juegos de las ni sé cuántos, si les encuentro a palo limpio les caigo. O sea, a mí me parecería muy bien que te digan, Luis Eduardo, cuando dijiste ayer 20, estabas equivocado, no es la cifra, es 30. Entonces, claro, te hagan ver que estás equivocado y hasta que te reincrepen. Que te digan, investiga bien, no digas una cifra equivocada sobre lo que haya sido. Pero que te insulten, te amenacen, demuestra primero la trivialidad de la gente, la falta de sensatez, la falta de argumentos, la falta de capacidad para contraargumentar, para oponer un argumento a otro. Si creen que te has equivocado, que estás diciendo cosas erróneas, aclaren la verdad, digan cuál es la verdad. Que te digan cavernícola, ¿crees que es un insulto? Porque nos dicen full cavernícolas. Sí, los digo nomás. No, insisto, yo no estoy en las redes sociales. Esas 2 o 3 o más horas que mucha gente pierde, desde mi punto de vista, pierde en las redes sociales, yo los utilizo leyendo. Y trato de leer libros serios, profundos, porque creo que eso me aportan muchísimo más, y aportándome a mí, creo que en mi trabajo, pues también aporto más a la sociedad que leyendo insultos en Twitter.
Pelado el pollo, ofrecidas las disculpas. Ahora vamos a lo de fondo y al motivo principal de esta entrevista y de esta convocatoria. Yo quiero primero hacerte entrega de este kit de Smile Design para que tengas siempre la trompa. Si te vienen a romper la trompa, por lo menos te encuentres la trompa. Tenga cómo repararla, claro. Claro, pues ahí te la arregla inmediatamente. Y también te mandan un regalo de hidrocolágeno. Perfecto. Colágeno hidrolizado. Colágeno hidrolizado. Muy bien, también llévate unos fideos chucha de rapidito, todo aquí. La primera vez que en mi vida que recibo tantos regalos. ¿Ves? O regalos que no sean de mi familia. Vea eso, para que veas que aquí te tratan bien. Así veo. Superado este tema, y antes de entrar al tema de la segunda vuelta, al finalizar también la semana pasada, Jorge, este medio de comunicación publicó también algo que parece ya ser la última estocada final a un gobierno moribundo. Que ya trata de arrastrarse hasta el 24 de mayo, como sea, y es el tema de las vacunas VIP. Primero, ¿qué impacto político tiene esto? ¿Cómo un gobierno así puede soportar más embates políticos? O sea, ¿cómo ya tener menos cero casi de capital político y seguir aguantando estas cosas faltan todavía más de casi 60 días, ¿no? Y yo creo que se sostiene el gobierno únicamente por la inminencia de las elecciones. En otras condiciones, evidentemente, pues la Asamblea Nacional hubiera tenido que intervenir porque un gobierno sin respaldo es un gobierno sin gobernabilidad. Y este gobierno ha perdido todo respaldo, ha cometido demasiados errores. Especialmente en la última parte le faltó liderazgo, ¿no? Esto de las vacunas VIP no creo que solamente le afecta al gobierno, que le afecta muy seriamente. Afecta a las personas que han sido vacunadas porque creo yo que debieron haber esperado su turno como estamos esperando los ecuatorianos. ¿A ti nunca te dijeron, oye, Jorge, ¿no quieres una vacunita? No, nadie me dijo. Y por supuesto hubiera dicho que no, pero nadie me dijo. Creo que hay cierto tipo de resentimiento. Tú, 40 años en la profesión y ni siquiera tienen la mala crianza de ofrecerme. No, mi madre tiene 96 años y medio. Entonces, si me hubieran ofrecido a mí, hubiera dicho, ¿cómo van a vacunar a mí? Hay una señora que tiene 96 años y medio. Hay personas que obviamente tienen prioridad antes que yo. Vayan y vacunen a esas personas. Entre ellas mi madre. Tampoco hubiera pedido la vacuna para mi madre. Que le toque su turno, pero hubiera creído que eso tiene prioridad antes que yo. Antes que las madres de todos los ecuatorianos se vacunó Diego Oquendo. Antes de las madres de todos los ecuatorianos, sin importar su edad ni condición, se vacunó Gonzalo Rosero de Radio Democracia, Fernando Najas de Telesucesos, colegas. En realidad, en el caso más principal de Oquendo y de Rosero, referentes de honestidad y de ética periodística, y aparecen vacunados antes que las enfermeras, antes que los laboratoristas, antes que los bomberos. ¿Cómo ves eso tú? Lamento que lo hayan hecho. Lamento que no hayan hecho. Tengo de ellos, de los tres, opiniones muy positivas. Los considero personas dignas, honestas, valientes, que han dado la cara, que en el caso de Oquendo y de Rosero se enfrentaron muy valientemente a toda la presión, a toda la opresión, que la mayoría de la gente no se dio cuenta, pero que sufríamos los periodistas todos los días. Durante el correísmo. Durante 10 años y medio. Pero en 4 años del morenismo eran más morenistas que Rocío de Moreno. Lo que lamento es que lo hayan hecho porque creo que debieron haber esperado como estamos esperando el resto de ecuatorianos. Hay muchas personas que deberían tener prioridad. Lo que tú decías, las enfermeras no están todas. Seguramente muchas trabajadoras hospitalarias, gente que hace asistencia o limpieza o cualquier tipo de servicio complementario que debería tener prioridad. Y las personas que tienen vulnerabilidades, por ejemplo, por temas de edad, debieron haber tenido una prioridad. Pero creo que no solamente afecta al gobierno, afecta a la sociedad, porque demuestra que en la sociedad ecuatoriana tendemos a no respetar prioridades, ¿no? La idea de que yo me colo, claro, si encuentro un huequito me colo. Si encuentro un amigo, le llamo y le digo, oye, y eso me parece... Pero los periodistas somos los que supuestamente andamos criticando esto y llamando a la corrección moral y diciendo cómo... O sea,
Es una paradoja enorme. Es una paradoja enorme y yo creo que los periodistas tenemos que ser muy íntegros en eso. Creo que debemos ser... Un día se me acercó un chico y me dijo, sabe que yo soy boletero en el Estadio Olímpico. Y quería estrecharle la mano porque usted veo que cuando va al estadio paga la entrada, la mayor parte de los periodistas se van a la asociación de fútbol y sacan un carnet de periodistas y entran gratis, usted sí paga la entrada. Yo creo que si yo no soy periodista deportivo y no voy a hacer una crónica, tengo que pagar la entrada. Y no tengo... Pero alguna vez habrá sacado alguna ventajilla de ser periodista. Que yo me acuerde, no. Nunca le he dicho que me... Credencial de prensa ahí a un policía de tránsito. No, jamás. Nadita. No lo he hecho. Porque además... Ir a comer gratis por ahí. Jamás, nunca. Jamás en la vida. Nunca respeto las normas de tránsito, por empezar. Si es que la luz roja está en el semáforo a las 3 de la mañana, me quedo ahí. Y así me asalten. Sin pasarme, por supuesto. Y además, nunca se me ha ocurrido llamar a alguien y decirle, oye, dame una mano con esto. No, ándate a la cola. Antes de lo que yo me pongo en la cola. Cuando tengo que ir a renovar la licencia, a la cola. Cuando tengo que ir... A pesar de que diga, señor Ortiz, por favor, que ni sé qué, que ni sé cuánto, no. No, y me ha pasado 100 veces. No, muchas gracias, aquí me quedo en la cola. Eso sí, y quienes me han visto podrán certificar que es así. Me quedo en la cola, no se me ocurre ganarme un puestito de vivaracho, eso no. Entonces, al que esté en el gabinete queriendo armar otra vez la lista, a ver si lo metemos a Jorge Ortiz, no me pongan. Que no pierda su tiempo. Un gobierno que ha perdido el liderazgo, ¿cuándo empieza a perder liderazgo? La última vez que tuvimos una conversación pública fue precisamente en el video en el castigo del que nos referíamos antes, pero ahí tú presentas una postura muy... Era un contexto de la consulta popular, del 7 veces sí, en el que tú dabas votos de confianza muy potentes al gobierno de Moreno, porque era el quiebre máximo, la consulta de aquellos días era el quiebre máximo con la línea tradicional correísta que se esperaba de Moreno durante toda su vida. Entonces, si tú ves el Jorge Ortiz de ese tiempo diciendo que Moreno está haciendo las cosas bien, y el de ahora que dices que Moreno prácticamente no debería terminar su mandato si no fuera porque hay elecciones, ¿qué ha pasado de ahí a acá? Han pasado 3 años y han pasado todo lo que ocurrió en el Ecuador durante 3 años. Es decir, cuando hablábamos antes de la elección presidencial anterior, yo te decía, gane quien gane la siguiente elección, el jefe de la oposición va a ser Correa. Él quiere volver como líder de la oposición, aunque fuera Moreno. Y en efecto así ocurrió. Porque claro, Correa lo puso ahí a Moreno pensando que él iba a seguir mandando y que iba a hacer los correctivos en la economía necesarios para que él pueda volver ya con la economía saneada, la economía que él había maltratado tanto. Desperdició la mayor oportunidad que el Ecuador ha tenido en su historia de tener una economía sólida, menos vulnerable, menos dependiente de las materias primas, y Correa desperdició esa oportunidad. O sea, como gestor, Correa, pésimo, pero además endeudó el país, multiplicó por 6 la deuda ecuatoriana. O sea, como gestor, como ejecutor, como ejecutivo, pésimo Correa. Y además puso a un hombre para que sea su recadero. Y de pronto Moreno se revela y dice, no, me eligieron a mí. Yo soy el presidente de la República. Y empieza a cambiar las cosas. Vamos a ver qué decía Jorge antes de las elecciones del 2017, cuando Moreno estaba en la tarima con Glass y era la continuación de la revolución, y Moreno decía, Rafael Correa es el mejor presidente de la historia del Ecuador, y lo comparaba incluso con el viejo luchador Eloy Alfaro. Vamos a ver qué decía Jorge en ese tiempo, que escandalizó al país luego cuando se volvió verdad. Y si me das 1 minuto, te voy a contar cuál es mi teoría. 2 minutos tienes. Mi teoría, gracias. Mi teoría es que Rafael Correa, después de haber sido 10 años de emperador, esta teoría la he dicho unas pocas veces y me dicen, no, ya se te fue la mano. Verás, Correa no se va a aguantar, después de haber sido 10 años de emperador, no se va a aguantar mucho tiempo en Bélgica siendo un don nadie. Un don nadie porque además ha demostrado estos años que académicamente es un hombre muy poco dotado. Mediocre, exactamente. Sí, de cultura de Wikipedia, ¿no? Sí. Del Rincón del Vago. Del Rincón del Vago. Ese es el vicepresidente. Latoso. Un poquito de Wikipedia. Latoso, mentiroso, exagerado, labioso. Bueno,
Él en Europa no va a ser nadie, se conseguirá, porque ya no va a tener a la diplomacia ecuatoriana puesta a conseguirle doctorados honoris causa. Entonces ya no va a tener quien le consiga conferencias en universidades. Va a estar como diablo en botella. Va a estar como diablo en botella, no se va a aguantar a sí mismo. Con un cartel en el metro así, acepto honoris causa o alguna cosa así. Ni en la casa lo van a aguantar al tipo. Aguantarse 4 años en condición de don nadie en Bélgica no va a poder. Entonces yo tengo la teoría de que Rafael Correa, sea quien fuere el presidente, va a tratar de convertirse en líder de la oposición rápidamente. Una oposición desestabilizadora. ¿Puede volverse el Uribe de Santos? Peor todavía, porque... O sea, ¿dices que puede volverse oposición del propio Moreno? Por supuesto que sí. No es que puede, creo que ese es su plan. ¿Ves? Es la primera vez que escucho ese plan macabro. Exacto. Satánico. Satánico, endiablado, endemoniado. Claro. Sí. Verás, creo que Moreno va a tener que reducir el Estado, va a tener que contraer el gasto público, porque no se puede mantener estos niveles de gasto. Estos niveles de gasto que han llevado a que la deuda externa ecuatoriana esté en 50.000 millones, a que la cadena de pagos está rota, hay constructores, hay hasta la señora que provee sándwiches, no le paga el gobierno. ¿Y cómo sabes eso si no lees los periódicos? Eso lo sabe todo el mundo sin necesidad de leer los periódicos. Además, en la González Suárez también. Los porteros me cuentan. Tú me has contado un par de veces en la González Suárez. Bueno, esas medidas de reducir el Estado, de contraer el gasto público, van a causar convulsión social. Correa va a tratar de capitalizar esa convulsión social antes de que la capitalice la oposición, o sea, antes de que, si es que Lazo es oposición o si es que el Partido Social Cristiano es oposición, antes de que ellos la capitalicen, capitalizarla él. Y tratar de aplicarnos la fórmula Fabián Alarcón, cuando lo derrocaron a Abdalá Bucaram, a quien nombraran presidente, que lo nombraron a Fabián Alarcón, debía haber completado constitucionalmente un periodo de 4 años. No, le cortaron en 2 y le dejaron que Fabián Alarcón complete solamente 2 años y volvieron a convocar elecciones. Si ustedes se acuerdan, hubo elecciones en 1996 que ganó Bucaram y volvió a haber elecciones en 1998 cuando ganó Yamil Maguad. Yo creo que la estrategia de Correa es capitalizar esa oposición que va a surgir por la convulsión social que generaría un gobierno de Moreno, que además va a entrar desprestigiado con una imagen de continuador de un proceso... Hasta de fraude. Y hasta de fraude, y de un proceso ya fallido. Y entonces capitalizar aprovecharse esa convulsión social para que el Congreso, que lo declaró loco a Bucaram, lo puede declarar enfermo a Lenín Moreno. Y en vez de decirle a Glass, con toda la fama de ser el jefe de la mafia, la fama, no aseguro que así lo sea porque es peligroso asegurarlo, pero no ha de ser. Hay sospechas. Dejarlo que él complete 4 años, imposible, el país no lo toleraría. ¿Cuál es la fórmula? El síndrome de Fabián Alarcón, convocar elecciones en 2 años para que participe en esas elecciones. ¿Quién? Rafael Correa, y vuelva a quedarse otros 10 años. Yo quiero llamarles la atención de ese peligro. El peligro es que si es que Moreno es presidente... Entonces es Marty McFly, más o menos, dos vienes del futuro si es que Moreno, y nos estás advirtiendo. Si es que Moreno es presidente, corremos el riesgo de que la oposición no la capitalice la oposición, por absurdo, por trabalenguas que parezca, que la oposición no capitalice la oposición, no encabece la oposición, sino que la oposición a Moreno la encabece Correa. Interesante. Con el afán de volver en 2 años para volver a quedarse 10 años. Así de endemoniado, de endiablado, creo que son los planes. Es un efecto Uribe Santos. Peor todavía, porque Uribe no ha sido desestabilizador de Santos. Correa creo que sí trataría de ser desestabilizador de Moreno. Y pasó exactamente lo que dijiste que iba a pasar. Claro, me pareció que lo que hacía Moreno era un gesto histórico, era un quiebre muy importante de una persona de la que el país no esperaba que hiciera ese quiebre.
Esperaba que fuera un continuador de la política de Correa. ¿Y por qué se vira? A ver, yo creo que Correa, que Moreno, primero nunca fue un hombre de izquierda. Yo lo conocí, había tratado con él. Pero no era del MIR y la pendejadir. Creo que no era parte de esa convicción ideológica. No era novelero de izquierda, dices tú. No sé, yo las veces que conversé con él... Le gustaba tocar guitarra, Silvio Rodríguez, un buen roncito. Y nunca le oí cuando hablábamos de política ninguna... No lo vi como un hombre de izquierda. ¿Cuando hablabas dónde? Él jugaba tenis, yo jugaba tenis y así como pues uno coincide y obviamente nunca jugué tenis con él, pero coincidimos muchas veces después de un partido, él estaba por aquí. En las duchas, ahí. Tal vez. y nunca le noté en esa línea. Creo además que él acumuló resentimientos durante el gobierno de Correa. Creo que acumuló resentimientos porque era evidente que Correa lo menospreciaba y lo maltrataba y que lo puso a él de candidato solamente por dos motivos. Primero, porque pensó que él no iba a ser capaz de rebelarse, que era el más sumiso de todos. Y en segundo lugar, lo puso a él porque Moreno había logrado como vicepresidente conseguir cierta adhesión y que podía tener los votos que a Correa le faltaban para tener el 51% y que era inevitable que fuera Moreno porque él también tenía su pequeño capital propio. Entonces lo quiso Moreno al romper con Correa, al sacar de eso, porque además se vio que el modelo socialismo del siglo XXI era inviable. Pero Moreno siempre supo que lo iba a traicionar. Yo me imagino o fuese que dándose cuenta que ya diciendo esta huevada no es como decían, que la mesa servida, que tal no lo sé, Luis Eduardo. Yo supongo que sí. Yo supongo que él como vicepresidente ya se dio cuenta que el modelo del socialismo del siglo XXI es gastar, gastar y gastar. Él ya estaba de infiltrado en la campaña, básicamente. No. Yo creo que él entró en la campaña con Correa convencido. Pero cuando pasan 2, 3, 4 años y ves que ese modelo lo único que hace es gastar la plata, que no genera eficiencia productiva, que no tiene tratados de libre comercio, que no inserta el Ecuador en los mercados, que lo que hace es gastar y gastar y gastar, que no crea una economía productiva con todo ese dinero, sino que crea consumo con toda la apariencia de prosperidad que genera el consumo. Él se da cuenta que ese modelo no servía y que además las posiciones en política internacional eran absurdas. Que decir, como dijo Correa, que cuando le preguntaron ¿cuánto le pondría sobre 10 al gobierno de Venezuela? Él dice sobre 10, 11. Es decir, nadie en sus cabales, nadie que no sea un fanático loco, enceguecido por la ideología, puede decir que el gobierno de Venezuela merece 11 sobre 10. Correcto, pero yo digo, la people que está viendo esto y dice, ya Moreno dijo, ese modelo de Correa no funciona, lo voy a cambiar. Y la gente hoy está más pobre. Pero no el país está más estancado. No por el modelo. Simplemente, pues en la época de Correa el precio del petróleo llegó a pasar de $120. Solo eso. Y hubo del 2008 al 2014 el precio estuvo sostenidamente alto. El precio después se cayó a la cuarta parte y llegó un momento durante la pandemia en que el Ecuador no recibió un centavo por las exportaciones de petróleo porque había tal cantidad de petróleo en el mercado que lo que había que hacer es pagar para que se lleven el petróleo. Pero no podemos decir que Moreno es una víctima de las condiciones internacionales, ¿no? Claro, le faltó liderazgo. Su propia incompetencia también tiene mucho que ver. Desde luego. Y ahí viene esa segunda parte. O sea, yo en la primera parte elogiaba el giro que había dado. Yo no era periodista, simplemente en comentarios así lo decía. No fui un periodista defensor del gobierno porque ni siquiera era periodista. Pero claro, nunca se deja de ser periodista. ¿Cómo? Nunca se deja de ser periodista. Pero se puede convertir en periodista en servicio pasivo. Eso, no era periodista porque es una enfermedad incurable esta pendejada. Sí, es incurable, es una enfermedad grave y duradera. Pero claro, después cayó en su propia incompetencia. O sea, ciertamente no tenía un buen equipo. Había nombres destacados, sin duda, en su gobierno, sí. Pero básicamente, pues, ese equipo provenía de Alianza País. Y Alianza País era un partido de una mediocridad muy significativa en la época de Correa y en la época de Moreno. El mérito que tenían era ser leales perritos falderos de Rafael Correa y por eso le seguían. Y de esa gente, la mayor parte fueron sus ministros. En la primera parte, luego se fue despojando también. Claro.
Pero claro, ya era un gobierno débil, era un gobierno bastante sin rumbo, sin apoyo en la asamblea, sin liderazgo político, y entonces evidentemente le pasó lo que le pasó, un gobierno que fue bajando en picada y que hoy se quedó sin respaldo. Pero ¿cuáles son los hitos históricos de la pérdida de liderazgo de Moreno? O sea, ¿cuándo el gobierno se empieza a ir al carajo? Yo creo que cuando terminó ese proceso de ruptura con el correísmo, ahí estuvo bien, ese momento subía. Rompe con el correísmo. Y no supo sostenerlo. No supo adoptar las medidas para que, habiendo superado ese modelo, fallido aquí y en todas partes del socialismo del siglo XXI, implante un modelo más eficiente, más productivo. No terminó de adoptar una economía liberal. En el mundo, pues, hoy ya no se discute la eficiencia de la economía liberal, muy superior en todo a la economía socialista. Incluso países como Vietnam y como China, países gobernados por el Partido Comunista, adoptaron modelos de mercado para sus economías. En el Uruguay, que ha tenido, o que tuvo hasta Luis Lacalle, presidentes socialistas, presidentes de izquierda, tuvieron manejos económicos liberales. Eso debió haber hecho Moreno, pero no llegó a hacer esa transformación. Se quedó a medio camino porque sintió que le faltaba mando. Y era evidente que no tenía liderazgo. Por falta de liderazgo. Claro. Pero él cedía a los liderazgos. En un momento en el que la presidenta de este país era María Paula Romo, yo creo que Moreno se levanta a media mañana a tomar una empanadita, pero los que tomaban realmente las decisiones, y te lo digo porque dentro del gabinete me decían, nosotros tenemos 2 gabinetes, uno para el hueveo, que es empanadita, cafecito, malos chistes del presidente, y luego pasábamos a un gabinete real con Juan Sebastián Roldán para trabajar. Claro. Lo que pasa es que los liderazgos no se ceden, ¿no? El general de Gaulle, que llegó a ser pues la encarnación de la Francia libre, él decía, el gobierno gobierna, yo me preocupo de la historia. O sea, ¿qué hacía él? Trazaba las grandes líneas generales y les decía, ahora apliquen. Un liderazgo no puede decir, bueno, maneja tú, gobierna tú, yo te dejo. No, tiene que tomar las decisiones y decirles a sus funcionarios, desde el primer ministro en el caso francés hasta los ministros en nuestro caso, decirles, apliquen estas líneas maestras de política. Ahí fue lo que hubo un vacío. ¿Y cómo va a recordar la historia Moreno? Creo que más benévola. Si tú tienes que escribir un libro de historia, ¿cómo? No, si tuviera que escribir un libro de historia sobre esta época, esperaría 20 años cuando ya seguramente estaré muerto. Pero si no tuviera la edad que tengo y pudiera esperar 20 años o 25 para esperar, seguramente... ¿Por qué hay que esperar para escribir historia? Porque las cosas hay que dejar que se asienten un poquito. Hay famosos, y perdóname que haga estas menciones constantes, pero una vez le preguntaron al primer ministro de la China, Zhou Enlai, en la época en que él era uno de los hombres fuertes del gobierno chino, le preguntaron justamente cuando se cumplían 200 años de la Revolución Francesa, le preguntaron qué opina usted de la Revolución Francesa y él dijo todavía es demasiado pronto como para llegar a una conclusión definitiva. Claro, hay que dejar que las cosas se asienten, ¿no? Y yo creo que este momento, pues, lo que vemos es que falta liderazgo. Creo que la historia será más benévola con Moreno de lo que hemos sido sus contemporáneos, porque creo que se recordará positivamente el haber roto con el correísmo, que es haber roto con un modelo que trataba de perpetuarse, y que es un modelo opresivo, represivo, sin violento. Duda, pero su ineptitud, su corrupción, también nos tiene en puertas de que el correísmo pueda volver, ¿no? Claro, eso también constará en la historia. Es responsable del archivo del correísmo y de la reactivación del correísmo. Sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que cuando la historia se escriba, que espero que sea después de varios años, cuando las pasiones hayan bajado, seguramente resaltarán las dos cosas. Haber roto con el correísmo, pero no haber tenido la capacidad de liderazgo de completar ese proceso y darle a un país un futuro sin el correísmo, que puede ser una epidemia, una plaga a muy largo plazo, si es que no es derrotada en estas elecciones. ¿Cómo ves estas elecciones? ¿Cómo ves esta segunda vuelta? Muy peligrosas. Bolita de cristal de Jorge Ortiz. A ver, yo creo que es evidente que Lasso desde hace unas 2 semanas está subiendo. Y creo que Arauz aparentemente está bajando. ¿Esto te dicen las encuestas o son tus percepciones? Místicas, cósmicas, cuánticas. Exacto, lo uno y lo otro. Lo uno y lo otro. O sea, si es que las encuestas decían, como decían las encuestas que manejaba la campaña de Guillermo Lasso antes de la primera vuelta,
que Lasso estaba primero, pues yo decía, no, evidentemente no está primero. Es evidente que la candidatura de Lasso está frenada, que está decayendo, que Hervas está subiendo y sobre todo que Yacu Pérez está subiendo y que si Lasso sigue con esa campaña como se la trazaron y como sus encuestadores les decían que iba bien, pues va a perder la elección y estuvo a punto de quedar fuera. ¿Hubo fraude? Yo no creo. No creo que, así como creo que Yacu Pérez no logró probar un fraude esta vez, creo que el Guillermo Lasso no logró probar un fraude hace 4 años. Si lo hubo o no lo hubo, no lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí me parece es que no lograron ninguno de los dos probarlo. Entonces creo que este momento, pues, hubo un giro en la campaña de Lasso. Creo que el correísmo, la adhesión, esa ciega fanática de 1/3 de la población ecuatoriana hacia Correa, ya fue exprimido totalmente por Arauz. Entonces, ese 32 o 33, ese tercio de la votación era su piso y su techo. Claro, ese techo puede subir, porque claro... Entonces ya no es techo corredizo ya. Era un techo corredizo, exacto, ¿no? Pero ese momento era piso y techo. Para la primera vuelta era piso y techo, ¿no? Ni podía bajar de ahí más que 2 o 3 puntos, ni podía subir de ahí más o 3 puntos. Cuando me decían va a ganar en la primera vuelta... Sí, podría ser, pero... Hubo mucha gente pariendo por eso. Sí, pero no parecía probable por el correísmo, parecía que ahí estaba con el 33, con ese tercio de votantes. Claro, hay mucha gente que este momento a la hora de decidirse... Ese tercio es con o sin Arauz. O sea, ponen una piedra ahí en la papeleta y la piedra saca 30%. Exactamente, yo creo que sí. Porque el señor Arauz es evidente pues, que no es un gran líder, no es un hombre con gran ímpetu, con gran talento. Tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo porque aquí tiene miedo, no llega. Sí, yo le pregunté, pues, él ¿Cómo te aceptó? No lo sé. Esa es un misterio nacional. Habilidad de la productora del programa, María Fernanda Zavala, que tiene muchos años trabajando en esto y con mucha capacidad. ¿Pero qué te dijo un buen día? Jorge dijo que sí. Sí, ya me dijo que sí. Qué bueno. No hubiera creído. El vicepresidente, el candidato a vicepresidente ya dijo que no, pero el candidato a presidente dijo que sí, perfecto. Y entonces, termina cortando la entrevista porque tenía que irse ni sé dónde, ¿no? Sí, bueno. Claro, es que ya habían cometido varios errores graves, ¿no? Durante la entrevista. Sí. Pues, por ejemplo, insistió en el tema de que va a sacar oro de los celulares, que era un disparate monumental que no debió haber insistido, haber dicho me equivoqué, no. Me informaron mal alguna cosa, pero no insistí. Pero sobre todo cuando dijo Eloy Alfaro es el mejor presidente que ha tenido el Ecuador y le pregunté cuándo había sido la revolución liberal y se equivocó. Y no se equivocó de mes o de año, se equivocó de siglo. Pero es que no estamos hablando, o sea... Estamos hablando... Pero es que es 1890 y piquito. 5 de junio de 1895. 95. Y él dice siglo XX. Pero el siglo XX está 5 años. A ver, si a mí me preguntas cuándo fue presidente... exquisito también, pobre. No. Muchacho, si me lo agarran en No. ahí. Si quieres ser presidente de la República, lo menos que puedes conocer la historia, lo menos que debes hacer es conocer la historia. Y si además tienes una admiración por un presidente, por lo menos debes saber cuándo gobernó. Pero tú le dijiste cuándo fue presidente Eloy Alfaro. Sí. ¿Y cuál fue la primera presidencia de Eloy Alfaro? En 1895. ¿Y la segunda? A ver, claro, gobernó también en la segunda. En el siglo XX. Claro, pero la fecha icónica, la fecha que siempre se menciona, la fecha de la Revolución Liberal, es junio de 1895 cuando Alfaro toma el poder y a partir de ahí empieza la época de la Revolución Liberal, de la primera parte de la Revolución Liberal, que termina con la muerte de Eloy Alfaro aquí en la Hoguera Trágica y que sigue con la segunda parte de la Revolución Liberal, que fue la etapa oligárquica en que los supuestos liberales de los bancos guayaquileños se apoderan y se quedan con el poder hasta la Revolución Juliana de 1925. Pero si por 5 añitos me lo joden al pobre. No te puedes equivocar por 5 años de quien crees que es el mejor presidente del Ecuador. Pues si yo te digo que el mejor presidente del Ecuador es Ayora o Plaza, te aseguro que te doy hasta con días cuando fueron presidentes. Pero es que tú eres cuasi historiador, no, tampoco pues. Nada más que un lector. No soy un historiador, hubiera querido serlo, pero no soy un historiador. Pero tienes una memoria que pocos tenemos la ventaja de tener. Pero bueno, ahí lo coges y él ahí ya se siente incómodo, ¿no? Claro, se sintió incómodo porque fue evidente que no podía cometer ese error. Si yo le preguntaba cuándo había sido presidente, lo que sea, Ayori se equivocaba. Bueno, se equivocó, no es su presidente. Pero no mi gran líder. Pero no el que él dice que es el mejor presidente. Poniéndolo por encima de Correa, quien todos los correístas fueron obligados a decir que ha sido el mejor presidente del Ecuador y ellos, mansos y borregos como son, lo han venido repitiendo sin siquiera saber la historia
de la cual dicen que él ha sido el mejor presidente. Pero ¿te parece un chico bobo? Porque yo al principio pensaba que era un chico bobo y luego ya veo de que no es tan bobo. No, bobo no es. Sino que es más bien, no sé si inteligente, más bien astuto, que es otro tipo de inteligencia, casi en la línea del sabido, más que el inteligente, porque ha logrado picar un poco la onda de la campaña y no ha cometido más cagadas. Ya vamos, un mes y medio sin cagadas de Arauz. Bobo no es. Evidentemente ha adquirido el discursito, las habilidades, las mañas, las tretas del correísmo, que son muchas. Y funcionan. Y funcionan. Hay que reconocer que el correísmo es una máquina electoral muy poderosa, y por eso ha engañado tanta gente y por eso tiene los votos que tiene. Y Arauz evidentemente aprendió rápido, pero tiene la capacidad para gobernar este país tan complicado en una época tan difícil. Yo tengo mis dudas y por eso no sé cuáles sean los planes del correísmo en este momento. ¿Estará pensando ahora Correa en forzar una asamblea constituyente para que esa asamblea constituyente reforme la Constitución, le dé obviamente, le meta otra vez la mano a la justicia para que él quede libre de polvo y paja y poder vengarse, como ya ha anunciado, de todos los que él siente que lo persiguieron? ¿O quiere que incluso esa asamblea constituyente dé por terminado el periodo de Arauz y haya una nueva convocatoria de elecciones en la que él pueda volver? No me parece una teoría descartable. Y a lo mejor lo puso... Esas son las nuevas que suceden luego. A ver, la teoría es que no es descartable. Es que si es que gana el señor Arauz, el Correa le dice, ¿sabes qué, mijito? Convócame una constituyente, por favor, con estas preguntitas. Ya, papito Correa, ¿qué es la llamando? Tiene que ir a la Corte Constitucional. Corte Constitucional que es anticorreísta, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué se las arreglarán para tumbarla? Sacaron 57 diputados recién elegidos. 49. 57 cuando tumbaron el Congreso, cuando tumbaron, claro, sacaron, los despacharon y pusieron el Congreso en los manteles. 49, no tienen el legislativo a favor. Podrán robarse unos de la izquierda democrática, otros de Pachacútec, pero no van a tener los 69 mínimo que se necesita para medio operar el Congreso. Antes tampoco lo tenían y Ni uno simplemente tenía. Se las arreglaron para destituir 57 diputados y reemplazar por unos monigotes. Entonces le va a decir, ve, Andresito, mándate esta consulta popular para Mándate mandar una asamblea constituyente, porque tendrá que ir con consulta, supongo, quiere usted que vaya a una asamblea constituyente, y le dirá, ya muchachito, muchas gracias, tenga estos 4 crayones, y váyase a la casa, ahora ya me lanzo yo, es una asamblea plenipotenciaria, con amnistías, me la endoso yo mismo a la amnistía, me permito las reelecciones y Back to the Future, presidente Rafael Correa 2023. Ahí tienes, esa es una posibilidad muy seria. La figura del camporazo, o sea, repetir lo que hizo el doctor Héctor Cámpora con el general Perón no es descartable. Yo no sé, porque claro, Correa no ha estado aquí 4 años, lo hemos visto energúmeno, gritando, amenazando en las grabaciones, en la televisión, lo que sea, pero no sé cuál sea su talante. Está desesperado por volver al poder directo con todos los oropeles y toda la fanfarria que le gustaba. ¿Lo estás diciendo o lo estás preguntando? Estoy preguntándome. No sé si es que eso es lo que quiere hacer, si es que quiere rápido volver a ser el presidente que va por la calle con 14 ¿Tú crees que quiere eso autos. O no? No lo sé, no lo quiere ser conozco. esta persona que desde una cafetería pagada por los ecuatorianos en Europa, da órdenes, dice así y se va por las universidades diciendo soy el gran constructor del país. Hagan esto, hagan el otro, sáquenme este ministro, vótame el otro, el asambleísta tal que renuncie y se vaya. ¿Y cómo se enriquece de eso? ¿Necesita más el correísmo, más dinero? Siempre se necesita más platino. No creo. Pero pues, si no, los choros dejarían de chorear a la primera choreada. Pues. No, seguramente muchos de ellos lo hacen por necesidad, pero además no sé cuáles sean, no sé por qué roben ellos, pero robaron mucho. Pero lo que yo creo es que, este momento no me atrevería a decir si es que están preparando el camporazo, es decir, que se quede unos meses Arauz diciéndole, tú eres jovencito, todavía tienes muchos años por delante, vas a llegar a ser presidente. Ministro también. Y después también serás presidente, después de unos 15 años o 20 cuando yo me canse. O si está pensando Correa, pues gobernar el país desde la distancia. Ahora, estamos hablando de una hipótesis que cada día se vuelve más probable, más improbable, que gane Arauz. Vamos a ir todavía a eso. Por donde vamos pero es que parece que puede ganar Lasso. Vamos a ir luego a esta otra. Pero, ¿qué posibilidad hay que Arauz también haga un morenazo? Es posible, desde luego, pero yo Porque me imagino... Porque tú hablas con Rabascal y Rabascal
tú le quitas la 1 y le pones la 6. Hermano, pucha, y es más de derecha el hombre. No lo conozco a Rabascal, nunca lo he visto ni en la televisión. Cuando lo escucho. Nunca lo he visto ni en la televisión, no lo conozco personalmente, por supuesto. Y como dejé de ver televisión hace buen rato, y sobre todo nunca vi los canales que manejaba el gobierno, que eran muchísimos los gobiernos de Correa, pues al señor Rabascal no lo he visto. Incluso hasta hace pocos días, cada vez que lo mencionaba en alguna conversación decía Carrascal, que no sé por qué me salía Carrascal, porque ni siquiera me había aprendido bien el nombre, hasta que no, Rabascal, acuérdate de Rabascal, ya sé que es Rabascal. No lo conozco, pero tampoco lo conozco a Arauz. O sea, esa vez lo vi en esa entrevista hasta que él se fue, que habrán sido 35 minutos, es todo lo que he hablado con él. Por lo tanto, no sé cuál sea su talante, pero sí me imagino. Pero te dio una percepción, cuando uno habla, bueno, también esto es una conversación telemática, pero ¿te pareció un mal tipo? No. Y no me pareció bobo, no me pareció un mal tipo. Me parece sí uno de estos cachorros de la Revolución Ciudadana que pues no... Repiten y repiten. Repiten y repiten, es un disco rayado, incluso sus movimientos de manos, sus modales, su gesticulación, es muy la de su jefe, ¿no? Es de su ídolo, es el hombre al que reverencian y lo siguen pues con fanatismo y pasión. Pero tonto, evidentemente tonto no es. Y insisto, me parece que políticamente en esta capacidad electoral que tienen los correístas, ha aprendido rápido, pero tampoco sé cuáles sean los motivos por los cuales Correa lo eligió. Lo eligió porque ve en él un enorme potencial político, a pesar de que es joven, inexperto, no se supone que su elección sólido. Era para contrarrestar una hipotética candidatura de Otto. Claro, y también para, después de haber exprimido ese tercio de votos correístas, conseguir votos jóvenes. Alguito más. Pero creo que uno de los motivos que debe haber primado en la elección de él ha de ser la lealtad. Yo me imagino que Correa que nadie dice, me venga con otro morenazo. ¿Quién es? Que nadie me dio otro. Hay que dar un test, un polígrafo, hijo de madre. ¿Quién es el más correísta del correísta? A ver, responda opción múltiple. ¿Dónde tiene lunar Rafael Correa? Claro. A, la nalga. B, la tetilla. C, el codo. El que le escóspite, yo soy el más correísta de los correístas. Yo me imagino que eso, porque Correa no se puede arriesgar a que le vuelvan a fallar como le falló Moreno. Entonces me imagino que uno de los requisitos imprescindibles era una lealtad a prueba de toda tentación. No lo sé, por eso no sé cuáles sean los próximos pasos. No los conozco a ninguno de los... Pero para eso hubiesen puesto tu amiga, por ejemplo. ¿Cuál amiga? Marcela Guiñaga. Esa es correísta, pura sangre probada. Sí, no sé cuál es el motivo. Claro, cuando lo anunció, cuando decidió que sea el señor Arauz el candidato, a mí me sorprendió porque yo esperaba que fuera alguna de las personas más conocidas, más visibles en el correísmo, que fuera el candidato, pero por eso te digo, no sé cuáles hayan sido los motivos de la elección y tampoco sé cuáles son las virtudes y las limitaciones del señor Arauz. Pero Arauz ha tratado de distanciarse de Rafael Correa durante la segunda vuelta. Tácticamente, es obvio. Correa ya le dio ese 30%, ese tercio de los votantes que son propios de él. Ahora él tiene que tratar de conseguir los votos que no son correístas. Jóvenes que puedan tener inquietudes verdes, que puedan tener otro tipo de... Y sobre todo... Tus amigas las feministas. Tus amigas las feministas, exactamente. Y también, claro, gente que se siente identificada generacionalmente. Joven vota joven, no creo. A lo mejor sí, no sabemos. Habitualmente no ocurre. Pero podría ocurrir esta vez. O sea, yo creo que a eso está intentando aparecer un candidato joven, dinámico, de extracción popular, preocupado por la gente, por el hombre común, por la mujer de la calle, por el joven estudiante, para tratar de conseguir los votos que ya no le puede dar Correa, porque Correa llegó hasta allá. ¿Pero es suficiente? ¿Crees que el muchacho lo puede darle? Estamos hablando de 20 puntos más, 21 puntos más. En realidad no, son 18, en 20 puntos más o menos. Sí, 20 puntos más, aunque pues las encuestas creíbles dicen que este momento ya está un poco por encima de eso. Así como Lasso también está bastante por encima del 19 y pico de su elección. Claro, pues necesita el 51% el Chico Arauz. Ajá. Por sus propios medios, más allá del tercio de la votación correísta, él tiene la capacidad de alcanzar ese 20% más.
Por sí solo parecería que no, porque no es un hombre intelectualmente sólido, no es un hombre carismático, no es un hombre elocuente. ¿Desde cuándo se necesita que ser muy inteligente aquí? Aquí es $1,000 de un hermano la primera semana, Eso es, 1 giga para cada uno. Nos vemos. Eso es inteligencia. Es saber que la gente pique el anzuelo por cosas así. Pero esos son los ofrecen hermanitos $1,000 a la Alvarado, gente. pues eso no es él. A lo mejor, pero también es importante saber a quién escuchas. ¿A qué asesor le pones el oído para que te diga y a quién le sigues? Él evidentemente encontró con eso de los $1,000 un buen anzuelo para picar incautos. Y es indudable que mucha gente ha picado. Que Tú ya te inscribiste para los $1,000. No, todavía. Estoy esperando que me vacunen. Esa página funciona mejor que la de la vacunación en todo caso. Así que ahí más rápido te llegan los $1,000 y más rápido te los quitan también. Yo más bien temo que no van a llegar ni lo uno ni lo otro. Los $1,000 no les van a cumplir, se van a encontrar alguna manera de torearles. Y la vacuna va a llegar a quienes vamos a hacer la cola. 500 para ti, 500 para mí, para alguna cosa han de morder. Alguna cosa, ya les conocemos. Pero si es que vos tienes que poner tu sueldo en una apuesta en esta segunda vuelta, ¿lo apuestas por Lasso? A ver, no me gusta apostar, pero ya que me planteas la cosa, pues si es que es así, creo que este momento sí le apostaría por Lasso, porque las encuestas que he visto, y eso te dicen los analistas de cuantitativos de la opinión pública, te dicen más que ver la foto de hoy, cómo están hoy los de la votación, hay que ver cuál es la progresión. Y la progresión es que Lasso sube y que Arauz baja. Si le alcanzará a Lasso para superar a Arauz, no lo sé. Pero si tuviera que hacerlo, han valido carpeta, querido Jorge, también últimamente. Pero es que hay una diferencia, Luis Eduardo. Hay demasiados encuestadores, muchos de los cuales son chimbos. O sea, o trabajan para alguien y hacen un trabajo propagandístico. Pero ponía primero a Lasso en la primera vuelta. Y se equivocó rotundamente. Otra vez. Pero claro, hay encuestas que uno le pone más atención porque son hechas de una manera más... ¿Hay alguna encuestadora que sea Jorge Ortiz approved? Preferiría no decirla, pero sí, yo, por ejemplo, Informe Confidencial era una encuestadora muy creíble. Que cometió errores, sí, son errores que no cometen normalmente las encuestadoras. Ahora en la campaña de Lasso están ellos. Así he oído, sí. ¿En ellos son los que más confías? Sí, me parece que... ¿Y las cifras de ellos van por ahí? No las tengo de primera mano, pero me han comentado que sí, que hay una progresión clara de Lasso, una progresión sostenida y un declive también continuado, aunque no demasiado precipitado, de Arauz, y que por lo tanto, si es que las líneas de progresión en un caso, de regresión la otra se mantienen, para el día de la elección Lasso estará arriba con unos cuantos puntos de diferencia. Bien, pero el caso de la hipotética victoria de Guillermo Lasso, si decíamos que Arauz va a tener complicaciones con una asamblea con solo 49 legisladores, Lasso llega creo que con 12 diputados y con un monstruo correísta de casi 50 legisladores. Tiene jodida, pues. La tiene muy difícil, muy difícil. O sea, yo creo que para Lasso ganar la presidencia va a ser menos difícil que mantenerse en la presidencia, que gobernar, por varios motivos. Primero, porque creo, como tú dices, va a llegar con muy poco respaldo a la Asamblea. En segundo lugar, porque es evidente que el señor Lasso no tiene intuición política, no es un hombre, no es un animal político, un son politicón, como decía Aristóteles, no es un hombre intuitivo en la política. Pero para eso tiene que conseguir un ministro de gobierno que lo sea, ¿no? Sí, pero ya debió haber aparecido ese ministro de gobierno. Ya en la campaña de Rodrigo Borja se veía que su estratega era... Raúl Vaca. No, Andrés Vallejo. O sea, ya se veía. Y que estaba ahí César Verdú y que se veía que eran un poco los... En este caso... ¿Tú no ves una cabeza política en el entorno de... No conozco quiénes están cerca de Lasso. Ricardo Noboa, por ejemplo. He oído dos nombres, el de Ricardo Noboa y el de Juan José Pons. Pero en ambos casos estamos hablando de hombres de alrededor de 70 años. No sé si tienen todavía el vigor y la fuerza, no los he visto muchos años. ¿Pero qué edad tienes tú? Eso no es secreto de Estado, que no lo voy a revelar. yo creo que para ser Guillermo ministro... ya con 65 años, creo, a la presidencia. Pero insisto, yo creo que el presidente de la República lo que tiene que hacer es trazar grandes líneas maestras. El ejecutor es el problema, y el ejecutor tiene que estar
en plena capacidad. Tiene que estar, en el caso de un ministro de gobierno, en una época tan complicada en que el gobierno de Guillermo Lasso estaría acosado desde el primer día, acosado no por gente que quiera paralizarlo, sino por gente que quiere derrumbarlo. Porque, veamos, si pierde la elección el correísmo, ¿qué futuro le espera a Correa y a su gente? Ninguno. 4 años más la gente ya se olvida de Correa, 4 años más de ausencia, perderá la imagen de invencible, se verá ya como un hombre que es vulnerable, que es derrotado, que ha perdido en las elecciones. Si pierde el 11 de abril, Correa está archivado políticamente. No archivado del todo, pero empieza ya su declinación en serio. Pues eso decíamos en la consulta popular. No, yo no decía eso, yo no creía eso, yo creía que era una derrota significativa para él y un triunfo para Moreno, que quería romper con Correa, pero que Correa está políticamente vivo. Pero si esta vez pierde, ya ahí sí sería la cosa más seria, ¿no? Empezaría un declive, no es que estaría liquidado. Pero él, como persona, no de la tendencia. Y de su tendencia. Porque el populismo bolivariano sigue por ahí vigente, pues de 50 legisladores, así saque 30% de 40% del voto. Quiere decir que tu palabra pesa, ¿no? Es un populismo al estilo siglo XIX, caudillista. Es un populismo no de ideas, sino de líder. Desaparece el líder y estos corren para todo lado. Claro. ¿Para qué se quedan cuando ya no ven futuro político? Entonces, como cuando Bucaram ya no pudo volver y el roldosismo empezó a atomizarse. Sí, y le pasaba al doctor Velasco. Cuando era derrocado el doctor Velasco y parecía que ahora sí, esta vez ya no va a poder volver, pronto su gente se dispersaba, le quedaba un grupo muy cercano de fieles, pero el resto de la gente se disparaba y eso ha pasado. ¿Cuántos partidos? La Izquierda Democrática, la Democracia Popular, incluso el Partido Social Cristiano, cuando perdieron sus líderes, pues empezaron a dispersarse, se fueron volviendo casi anónimos. Al correísmo seguramente le pasaría eso, pero además Correa se quedaría con una sentencia en firme, que es hoy una sentencia. En esos 4 años pueden ser más sentencias porque hay más acusaciones y más procesos en trámite contra él y su gente. Entonces, volver le costaría muchísimo más. Y entonces, ¿qué le quedaría al correísmo? Intentar el golpe de Estado. Ya lo intentaron en octubre del año 19. ¿A través de las mismas formas? Probablemente. ¿A través de Issa y Vargas y todo? No sé si necesariamente, probablemente sí, pero a través del tumulto callejero, a través del desorden. Esta es otra predicción de Jorge Ortiz, predicciones. 1-800 predicciones Jorge Ortiz. Exacto, 1-800 certezas. 1-800 oráculos. Ahí está. Creo que Correa se lanzaría ese momento al tumulto callejero. Claro, Lasso tendría... A nivel ya delincuencial, dices tú. No sé si delincuencial, pero sí violento. Tomarse las calles, ir creando un ambiente de protesta, de violencia, de desorden, de tumulto, que paralice al gobierno y que genere en el país una reacción, que digan, hay que poner orden. Y que, claro, a mí me ha preocupado mucho leer la historia y por eso me preocupo cuando un presidente, una candidata a presidente no conoce la historia. Pasó, por ejemplo, con la dictadura militar del año 66. Esa dictadura se derrumbó. No fue necesario que le den un golpe de Estado a otros militares. Se derrumbó y quedó el poder vacante. Y tuvo que una junta de notables en que estaban expresidentes como Galo Plaza, como Camilo Ponce, tuvieron que decir, nombremos un dictador civil, un presidente encargado del poder. Y le encargaron el poder al doctor Clemente Yerovi para que en los 7 meses y medio siguientes, ponga orden en el país, pacifique, tranquilice los mercados, estabilice la economía y llame a una asamblea constituyente. Y eso fue lo que se hizo, una asamblea constituyente que lo eligió presidente al doctor Otto Arosemena, quien a su vez convocó a elecciones en el año 68. Que ganó con su propio voto. Exacto, que ganó con su propio voto. Y en el 68 vino el doctor Velasco, que ganó la presidencia por 5ª y última vez. Es decir, ha habido antecedentes en la historia de que de pronto un gobierno se derrumba. Yo creo que el intento sería eso, que se derrumbe, o que la asamblea tenga que intervenir y decir, presidente Lasso, usted ya no puede, ya no tiene mando, ya está perdido, como es el caso hoy del presidente Moreno. ¿Tú ves que los bloques de la izquierda democrática en este renacimiento, si se puede decir, y quisiera que luego analicemos, después de terminar un poco la coyuntura Lasso, estos nuevos
estos nuevos actores importantes, pero en la Asamblea, Lasso tendrá el apoyo. ¿Será estable el apoyo del Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano saca casi 20 asambleístas. Yo pensaba, por lo menos era de los que creía, que Nebot iba a tener los peores resultados políticos de los últimos 20 años y saca los mejores números de asambleístas desde el año 2002. Y los Social Cristianos siempre caen parados. Yo no sé cómo lo hacen. Sí. Y saca un bloque importantísimo, mucho más grande que el que tienen ahora. ¿Tú crees que esa alianza y esa amistad es estable y duradera en el tiempo en el caso de un gobierno de Lasso? Si nos atenemos al proceder del Partido Social Cristiano, diría que no. El Partido Social Cristiano históricamente no da apoyos por puro desinterés. Siempre hay algún interés, no digo necesariamente intereses torcidos, pero eran recordados los contratos colectivos que les obligaban a firmar a los gobiernos, por ejemplo, el de Sixto Durán para darle votos. Entonces no sé si va a ser un apoyo así, decir, señor presidente Lasso, cuente con el apoyo social cristiano, sepa que esos votos están con usted. No sé. Y los cristianos te apoyan ahí cuando estás on fire, cuando ya empiezas a valer carpetita, ya empieza, no, sí, yo siempre dije que no valía carpeta. Tal cual. Y en el caso de la izquierda democrática no existe. El que existió es un candidato, Javier Hervas, que tuvo una votación impresionante, toda de él. Claro, este momento sale. La izquierda democrática tiene los 18, ni sé cuántos asambleístas que tiene, a pesar de la izquierda democrática. O sin la izquierda democrática. Sin la izquierda. Si Javier Hervas era candidato de cualquier otro grupo y hacía la campaña que hizo, probablemente le iba igual porque fueron votos por el candidato, no por el partido, ni por la ideología socialdemócrata. Claro, después sacaron la cabeza diciendo la izquierda democrática. Creo que tiene las posibilidades de renacer. Evidentemente, un partido que tiene ese hombre, Hervas, que tiene Hervas le ganó el pulso a Vilma Andrade, controló el partido, se afilió el fin de semana pasado. Sí, entiendo que se afiliaba el sábado. Sí. El sábado, exacto. Este sábado entiendo que se afiliaba. Sí. Creo que tiene grandes posibilidades de renacer. ¿Pero tú le ves a él como un líder, con condumio, o lo ves como un fenómeno tiktoker de redes sociales? Lo veo como el germen de un líder. Va a tener que moverse bien. Puede construirse un líder a través de este fenómeno. Puede construirse un líder y puede reconstruir el Partido Izquierda Democrática, que sería una plataforma política válida. Pero hay que ver cómo se mueve. Creo que sus primeros movimientos fueron un poco vacilantes, porque al mismo tiempo que decía, no quiero que vuelva el correísmo, porque sé lo que es el correísmo, porque padecimos los ecuatorianos lo que fue el correísmo. Al mismo tiempo que eso decía Hervas, la gente que lo rodea, los de la izquierda democrática, optaron por la vieja y horrible estrategia de la izquierda democrática, que es como el avestruz meter la cabeza en la arena cuando hay tormenta. Cuando hay una elección tan crucial como esta, en que se juega no la presidencia. Apostaba a Yacu, ¿no? Sí. Cuando se juega no solo la presidencia, sino se juega el porvenir del Ecuador. Tomar esa actitud de la izquierda democrática de decir ni por el uno ni por el otro, me parece que es volver a meter la cabeza en la arena en el peor momento posible. Y si la izquierda democrática... ¿Pero es cobardía o estrategia? Yo creo que es cobardía. Yo creo que es falta de... Yo creo que estratégicamente la gente quiere que le digan, mire, su partido va por este camino, y uno sienta que ese partido, ese liderazgo, le va marcando el camino. Un banquero no va con la socialdemocracia, dice. Lo cual es absolutamente falso, no es cierto. Si vemos quiénes han sido socialdemócratas, líderes socialdemócratas a lo largo, sobre todo, de la historia europea, vemos que ha habido mucha gente que pertenece a los sectores económicos poderosos, porque el problema no es la proveniencia del candidato, sino sus ideas. Pero es que la izquierda democrática no tiene sustento socialdemócrata. O sea, estuvo aquí sentado el señor Hervas y precisamente yo traté de llevar la conversación hacia eso, hacia la base ideológica, partidista, y no la hay. No la hay. O sea, es él, sus ideas, pero falta ese condumio, es lo que a mí me preocupa. O sea, creo que también es una persona con mucha proyección. Celebro su aparición en la escena pública porque hacían falta ya nuevas caritas también. Lo estás viendo, si es que Correa se va archivando. Lasso será esta su última participación, gane o pierda. Claro. Jaime Nebot está camino al retiro. Un poco el escenario queda... No con esto quiero decir que Hervas es presidenciable y nada, pero el escenario queda un poco huérfano
en general. A la señora Cynthia Viteri la veo con un liderazgo muy otra vez cantonal, importante, pero cantonal. Quito en absoluta indefensión y orfandad. No veo. Y lo que me preocupa es de que no haya condumio en los nuevos líderes, sino que sean otra vez fenómenos virales, entusiasmos circunstanciales, como fue incluso el alcalde Mauricio Rodas, y que no haya propuesta a largo plazo. La izquierda democrática, yo creo que muchos de ellos, así como tú dices, la estrategia general, si es que gana Arauz, yo siento y presiento que migrarán como migraron en la primera época de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos a refugiarse bajo el ala de Correa, porque las bases socialdemócratas fueron a parar en Alianza País en menos de lo que canta un gallo. Esperemos que no. Pachacutic. Esa me entusiasma más, por ejemplo. Me entusiasma más porque es un partido que tiene una base ideológica, que ha logrado creo que tenía 2 asambleístas en la legislatura que está terminando y termina siendo la segunda fuerza política del Ecuador. ¿Cómo ves el bloque de Pachacutic? Con problemas. Y yo creo que lo mismo que te decía de Herbas puede pasar con Yacu Pérez. Va a depender su futuro de cómo se mueva, de cómo consolide su condición de líder. Yacu Pérez empezó mal, porque este alboroto que hizo sobre la elección, sin haber podido demostrar fehacientemente, rotundamente que hubo un fraude, creo que le quitó un poco de fuerza. Creo que él tiene posibilidades, tiene capacidades, tiene talentos, tiene habilidades para reponerse, pero va a depender de eso, porque es evidente que dentro de Pachacutic hay el ala, los mariateguistas, los que les dicen los mariachis, ¿no? Vargas de Isa, que tienen una línea de extrema izquierda. Pero es más la Conalle más que Pachacutic, ¿no? Sí, exacto, en el movimiento, digamos. Y va a depender cuán hábil sea Yacu Pérez para mantener el control de ese movimiento, tanto del partido Pachacutic como de la Conalle. Porque si es que se lo arrebatan Vargas de Isa, pues primero le liquidan el futuro político a él y después convierten a Pachacutic en un partido de extrema izquierda, sectario, alborotador, que tratará de tener mucha presencia en las calles, y eso obviamente... Pues, que no es la votación que tuvo Pachacutic. No es la votación que tuvo. Porque Pachacutic no tiene únicamente el voto fuerte indígena de izquierda, sino que alcanzó el porcentaje que alcanzó porque amplía su electorado hacia el voto mestizo, joven, de clase media, urbano, que tiene otras reivindicaciones que el que está cultivando en el campo, ¿no? Claro. Si es que ellos, en cambio, a raíz de la polémica de la segunda vuelta, han vuelto a recluirse en el núcleo duro, y tú veías a Pachacutic y a Yacu solo rodeado de la cúpula fuerte del indigenado en la lucha, excluyendo casi al pueblo mestizo de su participación. Por eso creo que su futuro político es incierto, porque si él se queda ahí, rodeado por ese sector de dirigentes indígenas, radicales, duros, va a volver a ser lo que siempre fue Pachacutic, un partido marginal, un partido que aspira a tener unos cuantos legisladores, unos alcaldes, unos prefectos, básicamente en provincias de la Sierra Centro-Sur. Pero nadie va a poder gobernar este país sin pasar por las oficinas de Pachacutic. Estos 4 años sí, evidentemente, estos 4 años sí. Pero te digo, pensando en el futuro, ¿no? Igual que creo que Herbas dependerá de que se sepa mover. Si él se queda, si lo cercan los dirigentes viejos de la izquierda democrática, ese partido no se proyectará. Y lo de Herbas habrá sido una golondrina que no hace verano. Habrá sido un liderazgo transitorio, un TikTok que estuvo gracioso y que desapareció y que nos olvidamos. Y no tendrá futuro político. Creo que también dependerá mucho, y creo que en eso les está faltando visión tanto a Herbas como a Pérez, del riesgo que significa el regreso del correísmo. Si el correísmo vuelve al poder, después de 4 años no habrá elecciones libres en el Ecuador, porque las elecciones en los años de Correa no fueron elecciones libres. En el sentido, no digo que haya habido fraude, digo que no fueron elecciones libres porque no había plena libertad de expresión. No estábamos viviendo una sociedad en que uno puede expresarse sin temores. Pues también teníamos jueces electorales absolutamente poco confiables, claro. Totalmente poco confiables. Pero claro,
acordémonos cuáles eran los consejos electorales en la época de Correa. De vergüenza, de vergüenza. Los presidentes de los consejos eran sirvientes de Rafael Correa que le llamaban a preguntar qué debía hacer a sus operadores políticos. Si volvemos a eso, ni Herbas, ni Pérez, ni Sonnenholzner, ni María Paula Romo, ni cualquier persona que esté pensando en la política tendrá el más mínimo porvenir. Sonnenholzner. Chao. No, yo creo que es yo creo que es potencialmente la gran figura política del centro derecha. ¿En serio? ¿La gran figura? Sí, yo creo que terminado Lazo, ya sea porque gana o porque pierda. Pero tiene que ponerse a trabajar, pues. Obviamente. Desaparecido está. En todos los casos, va a depender de cómo se muevan. Dependerá cómo se mueva Herbas, cómo se mueva Pérez, y también dependerá cómo se mueva Sonnenholzer. Si él, al día siguiente de la elección, ganado o perdido Lazo, se pone a trabajar, yo creo que él puede consolidar en su torno todas las esperanzas del centro derecha. Este momento no hay otro. Lazo ya no estará, creo, prácticamente no existe. El Partido Social Cristiano, sin un liderazgo fuerte como fue el de Febres Cordero y después el de Nebot, irá declinando. Cintia no va a poder reemplazar ese espacio. Como tú decías, creo que tiene un límite cantonal. Entonces, la figura de ese sector es Sonnenholzner, pero dependerá de su ímpetu, de sus ganas y de su capacidad para moverse con habilidad en una política tan pantanosa. Yo no sé si tiene un límite cantonal. Lo que digo es de que hoy por hoy su fortaleza es cantonal y tendrá que... Y es en eso en lo que ha basado su fortaleza. Tendrá que ver y analizar cómo se proyecta si es que tiene intereses nacionales. Y por terminar, antes de ir a las preguntas de la gente, Jorge, Quito. Esta situación en la que andamos, alcalde con grillete, alcalde allanado, prefecta con grillete. Yo no he visto... Y dicen, claro, pero es que para ti estabas mejor con Rodas, con Moncayo. Y yo digo, ya a la final, sí, en todo caso, porque qué tan malo debe ser Yunda que hasta Rodas parece buen alcalde. Pero esta situación, a mí me da vergüenza internacional incluso la situación en la que está Quito. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo también comparto plenamente tu sensación y tu vergüenza. A mí me parece que quienes vivimos en esta ciudad y en esta provincia tenemos que recapacitar, porque habitualmente se decía que Quito es la ciudad política, es la ciudad en que la gente está mejor informada de los temas políticos y por lo tanto suele elegir mejor. De hecho, durante gran parte de nuestra historia tuvimos muy buenos alcaldes porque elegíamos bien. Pocas veces nos equivocamos en las elecciones. Pues evidentemente hemos perdido esa facilidad, ese atributo, ese don de elegir bien. El haber elegido al señor Yunda y al señor Pavón y la señora Pavón demuestra que estamos perdidos, que Quito perdió esa capacidad de distinguir el trigo de la paja y nos dejamos embaucar por un par de personas que evidentemente lo están, el uno como alcalde, la otra como prefecta, haciendo pésimamente mal. Y por eso tu sentimiento de vergüenza de que nuestro alcalde y nuestra prefecta sean quienes son, es un sentimiento que no solamente lo comparto yo, lo comparten millones de personas que viven en esta ciudad, esta provincia, pero creo que debe ser un llamado. Tampoco. Creo que debe ser un llamado a que recapacitemos, a que busquemos mejor. No, porque decimos, ¿quién? A ver, entonces, alcalde, ya hacen 2 añitos, ¿no? A la final. Cri, 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 cri. Claro, ese es el problema, pero también puede ser que mucha gente que puede incluso aspirar a ser alcalde de Quito, porque debe ser una posición muy honrosa, muy desafiante, muy interesante. Mucha gente dice, pero si Quito está votando como está votando. ¿Para qué me meto yo en esa hueva? ¿Para qué me meto? ¿Qué tengo yo que hacer ante un electorado que vota por el señor Yunda y la señora Pavón? Que elijan un TikToker, digamos. Elijan otro Yunda y otra Pavón y pues ya, ¿qué voy a hacer yo? Más bien sigo en mis actividades. Yo creo que esa debe ser la reflexión de personas que puedan potencialmente pensar en el liderazgo de esta ciudad. Vamos a las preguntas de la gente. Gracias a Jaboline. La fórmula del éxito la tiene Jaboline. Menos desgaste. Eso pregunta la gente. Y la mayor protección para tu motor. Jaboline tiene el poder. La People tiene el poder. No, lo que pasa es que Jaboline les manda un regalo a la mejor pregunta que eliges tú. A la que quieras que le llegue un regalo de Jaboline. Perfecto. Vamos. Preguntas cortas, si es que puedes. Pablo Andrade pregunta, Jorge, recomiéndeme 5 libros, además de La Fiesta del Chivo, que le hayan cambiado la vida y ayudado a entender por qué debemos repudiar a los tiranos.
Bueno, en la época del boom latinoamericano hubo una serie de libros importantes de la literatura norteamericana, de la lectura latinoamericana que se referían precisamente a Yo el Supremo, El Otoño del Patriarca, una serie de libros que fueron muy significativos. Y yo, sin embargo, pues lo que creo que la mejor manera de repudiar a los tiranos es leyendo la historia. Viendo que las tiranías, que los gobiernos dictatoriales, los gobiernos de mano pero fuerte... leyendo la historia, ¿dónde? Porque le dice eso a la gente y va a Wikipedia. No, pues no a Wikipedia, estoy hablando que lean libros. A ver, por mencionar algo, estos últimos meses me he encandilado con una historiadora norteamericana que vive en Polonia, que se llama Anna Applebaum, que tiene unos libros de una investigación, son libros así de 800 páginas, de unas investigaciones muy profundas. Anna Applebaum ha estudiado el fenómeno de lo que fue la Europa del Este durante los años del socialismo. El momento que uno lee eso, con datos, con cifras, con certezas, no con elucubraciones, no con ensayos, no, historia. Uno ve lo que en realidad es el socialismo más allá de su propaganda. Santiago Vinces dice, de ganar Lazo, ¿cómo ve usted la manera de arrancar al correísmo de raíz para que no haga más daño? Bueno, yo creo que eso dependerá de cuán hábil sea el señor Lazo para gobernar. ¿Una constituyente también? No, espero que no. La constituyente nunca es una fórmula. El Ecuador ha tenido... Esta constitución es de lo peorcito. Sí, pero se la puede reformar. Ya. Y creo que es mejor reformarla por una vía sensata que por una asamblea constituyente. El Ecuador ha tenido muchas y América Latina ha tenido muchas y las constituyentes nunca han solucionado nada. Entonces, ¿cómo erradicar el correísmo? Yo creo que si Lazo hace un buen gobierno, espero que lo haga, la gente comparará. No comparará como está comparando ahora Moreno, Correa. Y pobre Moreno, la campaña de cada lado es Lazo es Moreno, Correa es Moreno. O sea, ¿cómo será sentirse de que... Claro, debe ser muy duro. Pero claro, la gente compara eso y compara también épocas, ¿no? Dice, pues hace 10 años estábamos mejor. Claro que estábamos mejor. El precio del petróleo estaba en el triple, en el cuádruple de lo que está hoy. El momento que Lazo hiciera un buen gobierno, la gente podría comparar y darse cuenta lo que en verdad fue el correísmo más allá de la propaganda. Leonardo Seven dice, de todos los candidatos que desfilaron en primera vuelta, ¿a quién ve con un perfil al futuro y en quiénes ve un Correa camuflado? Un buen perfil. No, alguien tan maligno como Correa no veo por ninguna parte. Y creo que Herbas tiene un futuro político si es que se maneja bien, lo mismo Yacu Pérez. Había el doctor Freile, que me pareció que un hombre interesante para el futuro de la política ecuatoriana. Ojalá encuentre el nicho donde pueda seguir. Y no ese partido de choros en el que se fue a meter. Juan Fernando Velasco me parece un chico muy bien intencionado, no es un hombre que tenga intuición política, pero me gustaría ver más gente así, si se quiere, ingenua, artística, metida en la política, que la política no sea un terreno de malhechores y de hombres violentos, sino un terreno de gente así, idealista, soñadora, como puede ser un artista. John Humberto Játiva, ¿por qué nunca le dimos un golpe de Estado a Moreno? Porque espero que los golpes de Estado se hayan erradicado para siempre en el Ecuador. Ronnie David dice, bésense y hagan un video porno y juepuctas, dice. Pobre hombre, ¿quién es? ¿Cómo es que se llama? Ronnie David. No, ni me lo digas, pobre hombre. Ronnie David. Ese es el típico fruto de las redes sociales. Pobre gente. Te quedaste sin muchita, mi hermano. Más que nada se quedó sin cerebro el pobre. Claro. Y el pobre se le cayeron las 2 neuronas que tenía. Pablo Javi dice, Jorge, si pudiera regresar al pasado cuando el Mashi era solo un wambra, ¿qué le hubieras aconsejado o enseñado para que no se desvíe en el camino? Le hubiera dicho que se vaya a vivir en Afganistán, que Afganistán es un país maravilloso, que se vaya allá y que ojalá estuviera de talibán por ahí, dando tiros, barbudo. Bolívar Correa dice, saludos Jorge, ¿qué opinión le merece Rabascal? Parecería que estaría a favor de la economía de mercado. No lo conozco al señor Rabascal, nunca lo he visto personalmente. Carrascal. Nunca. Sí, por eso decía, me confundí, decía Carrascal y me decían, no se llama Carrascal, se llama Rabascal. Nunca lo había visto en televisión, nunca jamás en la vida, no sabía su existencia hasta el día que fue nombrado candidato. Y no estoy diciendo algo por menospreciarlo, no, me han dicho incluso que es un hombre talentoso y me han dicho incluso que es mejor que Arauz. Sí. Pero no lo conozco, entonces no puedo opinar de él. Tefo Moreno, ¿qué podría pasar con Rusia y Estados Unidos después de las declaraciones entre Biden y Putin? De esa está la cosa. Sí, pero ese tipo de declaraciones normalmente no van allá más de las declaraciones. En política internacional se suele decir, mira lo que hago, no oigas lo que digo. Entonces yo creo pues que
Biden tenía que demostrar una posición claramente antirrusa después de esa posición zigzagueante, rara, gelatinosa que tuvo Trump en su pésimo gobierno. Y pues Putin también es un hombre que también tiene que demostrar nacionalismo ante sus bases radicales y entonces también tiene que responder en ese tono. Yo creo que donde va a haber pelea a la corta o la larga es China y Estados Unidos. Esa es la lucha por el poder. Jim Eric Sola dice, ¿qué es más probable, que vuelva el correísmo o que usted regrese a la televisión abierta? Ninguna de las dos. Cristian Rivadeneira, ¿tiene alguna lectura, le hace profecía de los más recientes desaciertos del gobierno? ¿Son con dedicatoria para favorecer a alguno de los candidatos? Y este muchacho Cristian cree que el gobierno la caga a propósito. No creo. No creo que nadie haga eso, ni porque no quieran destrozar lo que va quedando del país, ni porque quiera nadie enlodar su propio nombre ante la historia, su legado. Yo creo que es insuficiencias intelectuales, torpeza, falta de habilidad política, lo que se quiera. Retratos Ecuador, ¿iremos al Mundial? Preguntan. Espero que sí, creo que tenemos un buen entrenador. ¿Piensa que Arauz es pendejo al 50% como lo dijo Dotti? Perdón, ¿cómo era? Pregunta, ¿piensa que Arauz es un pendejo al 50% como lo dijo Dotti? No, no creo eso. Daniel Cuti dice, ¿qué nos recomienda leer para poder predecir el futuro como usted? Dice. Historia. La historia, el que aprende, el que sabe lo que ocurrió en el pasado, puede trazar las líneas maestras hacia el futuro. Claro, no, es un juego de probabilidades, ¿no? Sí, pero la historia es circular, se repite. Por eso son probabilidades. O sea, si es que 9 de cada 10 procesos autocráticos han terminado, es probable que este termine. Es probable que termine así, exactamente. José Eduardo Salazar, afectuoso saludo al invitado. Mi pregunta es, ¿a qué se debe el crecimiento de su barba revolucionaria? Se debe a que durante los primeros meses de la pandemia me afeitaba todos los días pulcramente para quedarme en mi casa. Hasta que un día dije, oye, ¿yo qué estoy haciendo? Y entonces decidí tomar por la posición silvestre de dejarme la barba hasta que un día dije, bueno, está agradable. Desconocido en la González Suárez, ya te empezaron a reconocer de nuevo. Los guardias, los conserjes. Todo el mundo. Todos los porteros son mis amigos, saludo con todos ellos, nos abrazamos lo que se puede en la pandemia. Ya me reconocen todos y me quieren igual que antes, con barba o sin barba. ¿Por quién votará para presidente? Este 11 de abril, sin duda por Guillermo Lasso. Si ya está en paz con el dueño de Teleamazonas. Nunca he estado en guerra. Sobre el tema de la dolarización, que nos dé su punto de vista, dice. La dolarización fue una solución para el Ecuador. Lamentablemente fue tomada por el presidente Maguad el 9 de enero del año 2000 en una situación desesperada, sin la suficiente planificación. Yo no estaba aquí cuando ocurrió eso y cuando me enteré le llamé a Augusto de la Torre, al economista Augusto de la Torre, y le dije, oye, ¿te enteraste? Dolarizaron. Me dijo, no puede ser. Y me dijo, dolarizar así, sin hacer una etapa previa de adaptación de la economía a la dolarización, es como lanzarse al agua con las maderas, el martillo y los clavos, pensando que en el camino, mientras chapoteo en el agua, voy a ir construyendo la balsa. No obstante lo cual, la dolarización ha sobrevivido, y al sobrevivir la dolarización ha permitido sobrevivir al Ecuador. En un gobierno populista y autoritario como fue el de Correa, que basó su popularidad en el gasto, en gastar, con moneda nacional, teniendo el gobierno la capacidad de imprimir, hubiera imprimido billetes hasta el último día y nos habría dejado una hiperinflación galopante. Es decir, las consecuencias del correísmo hubieran sido aún peores de lo que ya fueron. ¿Qué pregunta recuerdas? La del señor que dijo afectuosos saludos. Me parece que una persona salude diciendo afectuosos saludos ya la califica bien en una época en que en las redes sociales es puro odio y puro rencor. ¿Cuál era el de los afectuosos saludos? Yo me acuerdo del par de hijueputas nomás. A ver... afectuosos saludos. Yo, en cambio, ya de esa gentucita me olvido rápido. Qué suerte la tuya, hermano. Si alguien te trata así, es una persona que no vale la pena ser recordada, ni siquiera para tenerle un centavo de rencor. Ignorar, pobre diablo. Era uno de los últimos, Luis Eduardo. A ver, tiene la lectura, uno de los candidatos, iremos al Mundial. Predijo Dotti que nos afectuoso saludo al invitado. Eso, afectuoso José saludos. Eduardo Salazar Heredia. Ya te contactará Caboline para
tu respectivo premio. Señoras, señores, hemos analizado la coyuntura, siempre nutriéndonos de la sabiduría de Jorge, buen amigo de esta casa, referente periodístico de quienes estamos en la batalla diaria, batalla que él está dando ahora, pero que ya dio durante muchísimos años y que ahora generosamente la sigue dando en tiempos extras. En la radio celebramos siempre cuando nos enteramos de que Jorge volvía a la radio. La familia no celebraba tanto, pero quienes lo seguimos y admiramos celebrábamos su regreso a la radio en este caso, pero más que nada, más que a la radio, al análisis y a la entrevista política. Que ojalá se mantenga, y si es que no, pues disfrutaremos de los archivos. Perfecto. En todo caso. Pero déjame decirte algo a mí también. Yo también quiero hablar bien de ti, porque me parece que tu valor y tu coraje, lo que está demostrando La Posta, es digno de mención. En una época en que la gente tendió a acomodarse, a inclinarse ante el poder, a someterse, a subyugarse, ustedes han dado una batalla limpia, valiente. Y veo que contra ustedes con mucha frecuencia se vuelca el odio, ese odio mediocre, rencoroso, anónimo. Y cada vez que veo eso digo, ¿cuántas condecoraciones le están poniendo? Porque esa gente que te odia, esa gente que dice como este tipo que dice pari huevo, qué bien, qué distinguido, qué honor que tengo que gente de esta escasa calaña me odie. Qué bueno es ser odiado por gente así. Entonces, cuando veo cuánta gente a ustedes les ofende, o trata de ofenderlos inútilmente, y trata de responder a argumentos buenos, regulares, malos, a noticias buenas, regulares, malas, con ofensas, digo, los están condecorando. Así es que estás con el pecho lleno de condecoraciones, por lo cual verdaderamente me enorgullezco yo también como amigo tuyo. Te agradezco, y si es que cada puteada es una medalla, ya no tengo dónde colgarme. Sí. Las medallas, yo sinceramente. Seguimos analizando en La Posta, en el próximo Castigo Divino también, el camino hasta esa importantísima fecha del 11 de abril. Jorge, ya me acabé mi vinito, te acabaste el tuyo. Yo ya me acabé el mío también. Pero siempre esta es tu casa. Muchas gracias, salud Luis Eduardo. Salud con todos. Salud, Marcelita. Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es. Guayas, el lugar donde la naturaleza convive con la aventura. Lugares fascinantes, donde las emociones van a toda velocidad. Guayas es aventura, es naturaleza, es una provincia extrema. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Qué bonito ver renacer Guayas. Autorización número 01271. CNE, Elecciones Generales 2021.